contábamos antes de compartir esa música tan interesante, que me gustó mucho, están en el estudio Ailem Luperti y Florencia Galleguillo. Vamos a conversar con ellas. Vamos a dejar un disparador, ya lo mencionamos antes, entre lo urgente y lo importante y abrir, creo yo, una nueva instancia de diálogo en este mes de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y todas las iniciativas que se gestaron, que se están gestando en estos días en torno a esta temática que es primordial, me parece, volver a dialogar, a conversar sobre eso. Así que bienvenidas. A ver ahí si las vemos bien, a Flor y a Ailem, van a compartir el micrófono. Bienvenidas y bienvenidas también y gracias por sumarse al diálogo, a la charla. Traemos como evento que nos trae a este estudio hoy lo que sucedió la semana pasada en la UMPA, esta jornada que lleva este nombre de Entre lo Urgente y lo Importante, los 10 años de intervención judicial en violencia doméstica. Pero bueno, el tema de lo que queremos charlar en este mes de noviembre, que es en torno a la violencia. Vamos a ver ahora si doméstica, si de género, pero la violencia hacia la mujer. Buenos días. Gracias a toda la audiencia y al público presente y no presente virtual que se encuentra sintonizando. Bueno, mi nombre es Florencia Galleguillo, formo parte del claustro docente de la Universidad de la Unidad Académica Caleta Olivia. Con mi compañera Ailem Luperti formamos parte de una cátedra que se llama Ciencia, Universidad y Sociedad, ya hace varios años, y trabajamos en la universidad como un espacio de saber que tiene entre sus pilares la formación de grado, la investigación científica y la extensión universitaria. A partir de una serie de eventos que podemos ir recapitulando, volviendo un poco atrás, al menos 10, 15 años atrás, vemos que hubieron movimientos podríamos decir informales, movimientos que empezaron a organizarse en la localidad. Tenemos a las chicas de reuniones feministas que se fueron organizando y empezando a hacer ruido, a hacer uso de la palabra, a habilitar el diálogo, a salir a las calles, a hablar sobre lo que nos acontece a las mujeres y a las disidencias. Y eso obviamente que se fue amalgamando con, por ejemplo, los encuentros plurinacionales de mujeres y disidencias, que hoy se llaman así, y una serie de eventos más que dieron lugar a darle un marco legal a diferentes derechos que se fueron conquistando. Y entre lo urgente y lo importante cabe en este mes y bueno, todos los días del año empezar a revisar sobre este desmantelamiento y también sobre las prácticas que en las instituciones recaen, como por ejemplo la OBD. Por eso es que entre las actividades de extensión universitaria, la semana pasada se llevó a cabo este evento donde a 10 años de la creación de la OBD, es una de las pocas oficinas que tiene el país. Entre mis apuntes lo tuve ahí en cuenta, que es un dato que me parece muy importante, ya que es una institución que acompaña, que es la primera escucha, que trata de romper con esta idea de revictimizar a las mujeres y a las disidencias. Bueno, en este caso ahora vamos a hablar sobre OBD, así que significa no es solo mujeres, claro, lo que escucha. Claro. Y bueno, también invitarles a lo que se viene, que es el 15 de noviembre. Son muchas aristas. Son muchas aristas, le voy a dar la palabra a mi compañera. Antes de continuar, me parecía importante también esta perspectiva de hablar de OBD, hablar de universidad, hablar de redes institucionales en torno a observar el tema de la violencia hacia todos, sí, y sacarlo del asunto privado, ¿no? No solamente es algo que acontece en los hogares, lo que se habla hacia adentro, entre pocos, sino que lo que nos permite ver y valorar, me parece, y que hay que defender ese espacio también y ese derecho, es de poder sociabilizarlo y buscar esta red de instituciones
que nos ayuden a tratar esta situación de violencia, las diferentes formas de violencia. Bien, me parece, primero, buenas tardes a todos, a todas, a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, a ustedes chicas, y por supuesto extensiva el agradecimiento por la invitación. Por ahí estaba bueno remontarnos al principio de lo que vos estabas diciendo y hacer la distinción entre la violencia doméstica y la violencia de género. La violencia doméstica es toda aquella violencia que se genera entre los miembros del grupo familiar, ¿sí? Padre, madre, tío, el grupo familiar puede ser conviviente, puede ser no conviviente, puede ser un vínculo incluso hasta finalizado, ¿sí? Claro. Tanto las leyes como la academia entiende el grupo familiar en un sentido muy amplio. Eso es lo primero importante decir. La violencia obviamente puede ser física, verbal, simbólica, ambiental, política, digamos, hay muchas formas en las que se ejerce la violencia económica, digital, esas son las formas de violencia, incluso las que estamos describiendo son específicas las que están en la ley 26485, que es la ley en contra de las violencias contra las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque no tan vieja tampoco la ley. No, pero sí tiene una tradición esa ley que muy específica, donde lo que reconoce es que las formas de violencia contra las mujeres se dan tanto en el ámbito público como en el privado. La violencia doméstica generalmente sí se da en el ámbito privado porque tiene que ver con esta idea de grupo familiar, lo cual no quiere decir que, lamentablemente, los datos confirmen una y otra vez que el sesgo de género que tiene la violencia doméstica es fuertísimo. O sea, claro, es abrumador, ¿sí? Las mujeres víctimas de agresores varones. Y esa es la violencia de género. Es importante hacer esa distinción porque, aparte, la violencia de género tiene una connotación muy específica, que es la agresión de un varón en contra de una mujer por su condición de mujer. Esa es la violencia de género. ¿Sí? El género es la construcción social sobre la corporalidad de las personas, ¿no? Entonces, por ahí es importante hacer la distinción. Sucede, sí, como decías vos, en la violencia doméstica, generalmente en el ámbito privado, y por eso la dificultad muchas veces para probarla, por ejemplo, en el sistema penal, ¿sí? Donde se necesita mucha perspectiva de género para probar un delito de este tipo, pero sí la importancia de, como decías vos, llevarlo al ámbito público, al ámbito institucional en términos de abordar la problemática, que aunque existe y digamos, es innegable la existencia de la violencia doméstica, también es innegable que el sesgo principal de la violencia doméstica es el de género. Es el de género. Exactamente. Claro, por ahí me interesaba hacer la distinción porque cuando hablamos del título de la actividad que realizaron en la UNPA la semana pasada, hablamos de violencia doméstica y la OBD lleva esa definición, pero también remarcar que es innegable los datos, ¿no? Exactamente. Y que vamos hacia la violencia de género, entonces a considerar eso. En el contexto del mes que estamos, la invitación y todo lo que estaba hablando Florencia recién, sí, no, es insoslayable. Es insoslayable no poner la realidad sobre la mesa, ¿no? Sigue siendo entre lo urgente y lo importante, ¿no? Sigue siendo apremiante el abordaje de las violencias todos los días, la protección de las mujeres, la protección de los niños, de las niñas y de los adolescentes, que en muchísimos casos resultan subafectados de estas, no son afectados generalmente directos, claro. Pero sí, todo el contexto de la violencia de género mete a los niños, a las niñas y a las adolescencias en una vida violenta, y resultan subafectados, y hay que tener una mirada específica. Digamos, hay que, para usar la vieja metáfora quizás ya un poco gastada, hay que ponerse los lentes violetas y entender que no es una violencia más, que tiene características especiales, que tampoco quiero ponerme aburrida, ¿no? y teórica, porque no es la idea, pero sí hay que entender que la violencia de género es un tipo de violencia muy específica, consolidada, reproducida, claro. Y que es muy difícil de ver, no solo porque sucede muchas veces en el ámbito privado. Sino porque está normalizada. Sí.
está terriblemente aunque haya pasado mucho tiempo, y tenemos que ser honestas, nosotras no vivimos el mundo que vivieron nuestras mamás o que vivieron nuestras abuelas. Sería una traición al movimiento feminista decir eso. Sí. Votamos, qué sé yo, y mi abuela no. Un montón de avances, y mi abuela sin no. dudas. Sería una traición al movimiento feminista, pero eso no quiere decir que no muten las violencias. Flor decía recién el caso de la violencia digital. Claro. Obviamente, en la época de mi abuela no había violencia digital, y hoy sí, y es la cibervenganza o todo ese tipo de cosas pasan, suceden, y hay que abordarlas con la perspectiva teórica que merece. Sí, me parecía importante arrancar con esta distinción o la valoración de poner ahí en la mesa antes de empezar el diálogo, esto de no hacer público lo que muchas veces se sigue considerando como un asunto privado. No solo porque quienes están en el interior de esa violencia no lo pueden ver, no se pueden defender, no pueden tomar las herramientas necesarias, sino por lo que acabas de decir, que por fuera se sigue permitiendo, ¿no? O aceptando. Creo que nunca exceden o nunca sobran las oportunidades o la necesidad de volver a este concepto, volver a sacarlo de las casas, del interior, sacarlo de la discusión o del diálogo de a pocos y sociabilizarlo en medios de comunicación, por ejemplo, o en diferentes espacios que podamos abrir. No van a sobrar nunca las oportunidades o los espacios, y creo que también en el contexto, ahí les voy a pedir a ver qué opinan ustedes, en el contexto que vivimos a nivel social o cultural, es necesario volver a validar ciertos espacios de reflexión o de diálogo en torno a la violencia. ¿A la violencia en general o a la violencia de género? De género. Para no irnos, porque la violencia, podríamos hablar de violencia en general, pero de género en particular. En lo personal, creo que, también es innegable que hay digamos, una especie de discurso generalizado a nivel internacional que está como tratando de disminuir o velar, claro, o opacar sí, la discusión sobre la violencia. Sin embargo, también quería decir esto, hay como toda una historia que tampoco me parece que va a ser tan fácilmente pasada por encima. Hay que discutir, sí, siempre, hay que hablar, sí, siempre. Eso no lo, digamos, es obvio, por eso estamos acá, por eso hacemos desde la universidad actividades de extensión, por eso invitamos a nuestros estudiantes, por eso tratamos de modernizar los programas de estudio. Existe en la universidad un programa de género, pero claro, no se puede negar que hay movimientos, si querés, políticos, ideológicos a nivel internacional que suceden y que, bueno, hay que estar ahí y hay que poner, poner el cuerpo en la discusión. Como vos decías antes, como normalizados también. Entonces es como... Hay que ver hay que enfrentar eso también. Claro, hay que dar las discusiones, ¿no? Hay abrir esos espacios. Hay que dar las discusiones, sí, seguro. A mí me pasaba, escuché a mis compañeras al mediodía, donde preguntaban si las actividades son abiertas, las que generalmente se organizan, de los movimientos feministas que quieren problematizar desde una perspectiva de derechos y de género. A mí me parece que, trayendo a colación esto que dice mi compañera Ailem, es que necesitan las masculinidades empezar a poner en palabras lo que sienten, lo que les sucede, que construyan espacios donde... bueno, lamentablemente estos discursos empiezan a marcar una posición. Bueno, que se animen a deconstruir, a plantearlo como pregunta, lo que sucede, que en esas charlas que tienen, en esos encuentros de ocio, de trabajo, empiecen a reflexionar sobre incluso los derechos que tienen. En una capacitación que se está llevando a cabo desde la municipalidad con la universidad, por ejemplo, contaban personal de la municipalidad que entre sus compañeros no sabían que existía la vasectomía,
de una manera con la cobertura de la obra social. Y entre ellos mismos, no, pero avísame, si yo fui a tal lugar. Bueno, esas conversaciones que a veces uno piensa que es incómoda, son necesarias. Son necesarias. Y en relación a estos espacios que las mujeres las crean, las disidencias, que nos organizamos, que siempre poniendo el cuerpo. Claro, ¿cómo no vamos a estar cansadas? ¿Cómo no vamos a estar hartas? ¿Cómo no vamos a tener bronca? ¿Cómo no vamos a estar pasada de rosca con la carga mental? Sí. Bueno, es por esto también, porque tenemos que dejar que de una buena vez se empiecen a crear esos espacios ellos, las masculinidades. Eso me parece que es fundamental. Estos discursos, bueno, marcan un retroceso y que, como decía la compañera del mediodía, tenemos que defender los derechos que hemos conquistado. Eso es fundamental. El financiamiento, tenemos muchas compañeras que se han recibido en diferentes áreas de conocimiento, desde abogacía, medicina, diferentes áreas que necesitamos y que, bueno, periodistas también, que, bueno, con estos discursos que empezaron a instalarse y a naturalizarse, empiezan a marcar un sesgo horrible, donde, bueno, parece que el diálogo está prohibido, de eso no se habla. Claro, a mí también, rescatando la palabra de hoy de Silvia, que estuvo en el programa del mediodía, no me acuerdo bien por qué lado vino, si de Silvia o no, pero esto de los derechos que defendemos no son derechos para nosotras, son derechos para todos, ¿no? Y me parece que eso también es una mirada interesante de construir, en el sentido de que si hay una segmentación de quienes se ponen un rótulo y luchan por unos derechos, como si fuera un mundo dentro del mundo, digamos. Todos quienes están en una lucha de derechos son derechos para todos. Me parece que eso es como un punto también inicial para empezar a charlar. Sí, también es un debate, ¿no? Si uno mira la historia de las conquistas de derechos, de la historia de los reconocimientos de los derechos, me gusta decir a mí, porque los derechos existen. Hay que reconocerlos y ponerlos en una ley y darles presupuesto para que funcionen, ¿no? Los derechos se reconocen. Los movimientos necesariamente tienen un momento de construcción de identidad, digamos, donde se va para adentro, digamos, donde el movimiento de mujeres, el movimiento feminista necesitó como construirse de esa manera. Estamos en otro momento, me parece a mí, como decía Florencia, donde la discusión es más amplia, donde todos tenemos que volvernos a pensar otra vez a mí andar dando consejos y órdenes no me gusta, porque soy profesora universitaria, entonces no les doy, no ando diciéndole a nadie lo que tiene que hacer. Sí me parece, sería fructífero, vamos a decirlo así, que nos volvamos a pensar, no solo como movimiento feminista, como sociedad, como Caleta, como Argentina, como mundo, en este sentido que decís vos, todos adentro de una misma bolsa. Por ejemplo, los días de licencia por paternidad. O sea, ¿cómo podemos esperar construir paternidades diferentes? ¿Sí? Los días de licencia son, creo que 7, 8, 10 en el caso máximo. Sí. Si nació un sábado, el lunes ya tiene que... O sea, es una discusión mucho más compleja y mucho más grande, profunda, sobre la cual, sí, voy a volver a decir esto, no podemos negar ni traicionar la historia feminista que ha puesto el cuerpo y la existencia para que, como decía yo, por ejemplo, votemos, cosa que no sucede hace tanto tiempo en la Argentina. Pero sí, estamos en otro momento, como decías vos, o como decía Florencia, es un debate con perspectiva de derechos más amplio. Que obviamente tiene un sesgo de género, necesariamente, porque la historia de la humanidad fue así. Si hubiera sido otro y discutiríamos otra cosa, pero la humanidad en la que vivimos nosotros es esta, donde históricamente las mujeres y las disidencias fuimos los sujetos relegados del poder social, económico, político, y bueno, hubo que poner el cuerpo para que eso funcione. Hoy vivimos en otro mundo, sobre todo en el mundo occidental, diría yo, lo cual no quiere decir que no haya un montón de discusiones para seguir dando y batallas a las cuales ponerle el cuerpo. Creo que hay por ahí un poco también que recuperar algo que yo observo que se perdió con el correr de los años,
que son los espacios públicos de participación y de debate, ¿no? Yo no sé si fueron las tecnologías, las redes sociales, la pandemia, que nos fue como separando, y hablo a nivel cultural, ¿no? Sociedad. Y entonces esto de volver a construir o a formar parte de un movimiento, puede ser feminista, pero de derecho, sindical, lo que quieras. Creo que eso se ha ido perdiendo un poco, se ha visto disminuido, inclusive, bueno, la participación política o la militancia política también. Creo que como sociedad tenemos que, para mí es algo que hay que observar, debatir, cómo los volvemos a construir esos espacios. Dentro de esos espacios pueden ser también el movimiento feminista, pensando también los espacios de participación y de reflexión como promotores de derechos, de defensa de los derechos, de nuevas reglamentaciones, de nuevos debates, de nuevas reflexiones, porque creo que estamos muy separados en general, ¿no? Cada uno en su casa, sí, a través de su celular. Entonces, por ahí creo que eso es también un desafío del presente, volver a impulsar. Por eso me parece tan interesante lo que se sigue gestando desde la universidad, que desde mi mirada ciudadana todavía creo que le falta a la universidad salir, ¿no? Que creo que está muy hacia adentro, pero bueno, por eso me parece importante la participación de ustedes en este espacio hoy. Gracias. En relación a lo que decís, creo que lo que debemos ser conscientes es que somos sujetos que para poder ser necesitamos relacionarnos. Esa es la clave. Cuando tomamos conciencia de que para poder ser tiene que haber una relación, que somos seres sociales, es ahí donde empieza a construirse un vínculo. Esta idea de buen vivir, vivimos en una sociedad que debemos vincularnos, que debemos ser conscientes de cuáles son las reglas de juego, cuáles son las reglas que no se están cumpliendo, y en función a ello, hacer algo, organizarse. Esa creo que es la clave. Y si hay algo que me incomoda, algo que no me cierra, algo que a mí me pasa y me cabe la pregunta, ¿esto me está pasando solo a mí? Bueno, buscar los datos, por ejemplo, estos datos que se compartieron la semana pasada están publicados, los pueden buscar, están en OBD de la Justicia de Santa Cruz, lo pueden googlear, a ver, OBD Santa Cruz, les van a salir los datos. Si es que a partir de esta entrevista les genera esta pregunta y quieren saber, bueno, están estos datos publicados, pueden buscar otros datos, inclusive sobre el financiamiento que se destina a la ESI, por ejemplo, que se destina a los distintos programas que se llevan a cabo a partir de, la ley Brisa también, que es otra ley que se ha conquistado, que se ha reconocido para aquellas infancias y adolescencias, hijas de víctimas de femicidio, que me parece que también es un dato que es importante poder traerlo a colación, sobre la ley Micaela, sobre el ejercicio de esta ciudadanía, que es permanente. No es que una vez que se conquista, bueno, ya está, me relajo, sino que siempre requiere de una participación activa. Bien, antes de seguir abriendo la charla o el debate, por ahí me gustaría valorar un poco lo que ha sido la experiencia en la semana pasada en la UMPA de esta jornada que se compartió. Bien, en ese sentido me parece fundamental lo que decía Florencia, pero también saber que las leyes no dejaron de existir, las leyes están ahí. Claro. A veces también hay como una especie de paranoia de está todo podrido, y las leyes están, las leyes existen. Hasta ahora, que yo sepa, no se vetó, no se disolvió ninguna ley, lo cual no quiere decir que no haya que ponerle el cuerpo, pero bueno, justamente las jornadas lo que fue la Oficina de Violencia Doméstica expuso el trabajo que venía haciendo en estos 10 años de existencia en Caleta Olivia, un poco más ya en Río Gallegos, a cargo de la Oficina de Género del Tribunal Superior de Justicia. Estuvo presente la doctora Granero, que es la coordinadora provincial, y básicamente esto no era una actividad de capacitación, sino que era una actividad de socialización de qué es lo que hace la oficina, quién puede denunciar, quién no, de qué se trata el proceso de intervención, porque es diferente a ir a hacer una denuncia a la comisaría. Por ahí sí rescatar, ya que estamos acá, hacer un paréntesis súper importante. Si cualquier persona que nos está escuchando cree que se encuentra en una situación de violencia doméstica o entiende que está en riesgo su integridad psicofísica,
el 911 y el 101 es el primer lugar para llamar. Las fuerzas de seguridad son las únicas que tienen la capacidad de ir a buscar a una persona y rescatarla de una situación de violencia doméstica, y a partir de ahí van a venir las derivaciones, ya sea la comisaría de la mujer, la mismísima OBD o lo que sea, pero siempre recalcar eso: si mi integridad psicofísica está en riesgo, son las fuerzas de seguridad 911 o 101 quienes pueden ir al rescate. Perdón que haga este paréntesis. No, me parece súper interesante. Pero importante. Digamos, hablamos entre lo urgente y lo importante, vamos Claro, al urgente, urgente, e claro. importante, que es No, y como además valorar los dispositivos que están. que están y que están Claro. ahí, que funcionan y que que digamos que están a disposición, para sobre todo para resguardar la integridad psicofísica. Después, bueno, la Oficina de Violencia Doméstica explicó de qué se trata su proceso de intervención, la entrevista, que el objetivo que tiene es elaborar un informe de situación de riesgo para contarle al juez de qué trata la situación en la que esa persona está inmersa, para que el juez pueda sopesar esa información y ordenar las medidas de protección y de acompañamiento, digamos, que sean necesarias para cada uno de los casos, ¿sí? Pero lo importante es, si yo estoy en riesgo, si yo siento que no puedo manejar la situación, que esta vez no va a ser solo un grito, o que ya pasó, o lo que sea, si tengo miedo, si no puedo manejarlo, si no hay forma que yo salga de esa situación, 911 o 101. Eso me gusta mucho recalcar. Y bueno, también esto que la oficina explicó, que es muy importante, sobre todo vos hablando de dispositivos y instituciones, quienes tengan conocimiento que hay otra persona que está inmersa en una situación de violencia doméstica, puede denunciar como tercera persona en la OBD. Eso explicaban durante las jornadas. Pueden hacerlo incluso hasta con identidad reservada, que no es solamente que se tache el nombre, sino que es un proceso especial donde incluso hasta se toman recaudos en el acta para que, digamos, no se pueda saber quién denunció. Porque, sí, le pegó una piña en la oreja derecha. Y bueno, yo era la única que estaba presente. Bueno, sí, no dice mi nombre, pero obvio que era yo. Bueno, ese tipo de recaudos se pueden tomar. Y sobre todo las personas, las que forman parte de las instituciones, también pueden ir a denunciar, pueden ir a hacer el proceso en la oficina para poner en conocimiento del juez la situación de otro. Muchas veces pasa, sobre todo con niños, niñas y adolescentes, y mujeres que están muy entrampadas en el círculo de la violencia, que no lo pueden ver. Y hay veces que alguien no quiere ser protegido y no puede ser, digamos. En la oficina también el equipo interdisciplinario hace hincapié en esto: el proceso es voluntario, nadie se lo mete de los pelos adentro a hacer una denuncia. La oficina tiene mecanismos de resorte cuando hay alguien que está evidentemente en un riesgo y no quiere denunciar, pero bueno, hay un límite que es la voluntariedad de la persona, pero lo cual no quiere decir que un amigo, un conocido, una prima, una hermana, una cuñada, un no sé qué, pueda acceder a la oficina y radicar la denuncia y contarle al juez. Después el juez verá. Siempre es el juez o la jueza que toque el que tiene la última palabra en términos de medidas de protección, ¿no? Pero como mensaje, me parece, de las jornadas, lo importante para mí fue esto: rescatar que hay un proceso de intervención especial, diferente, con otros cuidados, con otras... que tiene en cuenta si se trata de violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia contra las infancias, contra la adolescencia, digamos. Es un proceso diferente de intervención al de una denuncia en la comisaría, lo cual no quiere decir que la denuncia en comisaría esté mal, ¿no? Son partes diferentes. Lamentablemente, la violencia doméstica no es algo que con una intervención una vez o un llamado telefónico vaya a terminar. Si no, la hubiéramos terminado antes. No sucede, es mucho más complejo el fenómeno. Y hay diferentes procesos de intervención y bueno, la oficina también explicaba cómo trabaja en red con otras instituciones de la municipalidad, con otras instituciones, con otras áreas, con Casa Abrigo, con otras áreas del Poder Judicial, también eso, saber que hay un lugar a donde estar tranquila, calentita y cuidada con tus hijos, resguardada, hasta que el juez tome medidas de protección. Están los mecanismos, existen, están ahí, y la idea de Florencia como directora del programa de género, apoyando esta
propuesta era, bueno, socializar no solo el trabajo de la oficina en los últimos 10 años, sino socializar el proceso de intervención y las formas de acceder a él. Me parece para valorar, digamos, si la pregunta es qué valoramos de lo que pasó la semana pasada en la universidad, me parece que la valoración es eso, más allá del diálogo que se generó y bueno, y todas esas cosas que son más anecdóticas y de la cuestión de la coyuntura. Parece que ahí lo importante y lo estructural es el proceso de intervención. Sí, creo que es información que nunca sobra repetir porque muchas veces en las situaciones o quienes están en situación de violencia no acceden a esas herramientas o porque no tienen el conocimiento o porque la misma situación de violencia no te permite poder ver hacia dónde pedir ayuda. Cuando se accede a ese tipo de dispositivos, entiendo yo que entras en una red de mecanismos ya institucionalizados y distintos entes públicos de los distintos niveles trabajan en red. Después podemos charlar o debatir, creo yo, si eso funciona o no funciona, si hay desafíos dentro de esos mecanismos, si se está alcanzando, por ahí es otro debate, pero más allá de eso creo que es lo que está institucionalizado, en marcha, tiene que ser difundido de manera permanente y quienes están en situación de violencia, acercarles esta información para que puedan pedir esa mano a veces que necesitan para salirse de una situación de violencia. O quienes las rodean, que puedan tener esta información a mano para poder ayudar y contener también, ¿no? Exactamente. Entonces, porque a veces desconocemos toda esta información o a qué número recurrir o a quién recurrir. Entonces es muy importante tener esa información a mano. Respecto de lo que decías vos, también es importante tener en cuenta que las personas que están alrededor de alguien que está en una situación de violencia doméstica y sobre todo si es de violencia de género, saber que se va a frustrar. Saber que se va a frustrar porque el maldito círculo de la violencia funciona así. Ojalá fuera que una vez hago la denuncia, salgo y ya está y se soluciona, pero no, es un proceso súper complejo donde hay un entramado psicológico y social muy fuerte y muy profundo. A mí siempre que me preguntan digo lo mismo, nadie te pega una cachetada en la primera cita, porque todas saldríamos corriendo. Claro. O sea, si a mí en la primera cita me pegas una trompa, amigo a cualquier ser humano del planeta, si la primera vez que salgo con vos me pegas una piña, todos vamos a salir corriendo. El tema es que la piña llega cuando la piña tiene una bolsa donde entrar y quedarse. Claro. Hay todo un proceso anterior psicológico, social y simbólico que hace que la primera vez que la agresión sea física y ahí corra riesgo la integridad física, porque por eso existe una figura legal que se llama el femicidio, digamos, hay todo un andamiaje que hace que eso sea posible. Y quienes están alrededor de una persona que está metida en este problema tienen que tener mucha paciencia. Tienen que tener mucha paciencia porque acompañar estos procesos es realmente difícil porque funciona de esta manera. No, y además que también implica una mirada hacia adentro de las familias y de los vínculos que muchas veces tienen totalmente naturalizadas las violencias y que viene a ser un punto de inflexión o de ruptura para romper tal vez con muchos años de violencia intrafamiliar y cómo a vos ahora se te ocurre hacer una denuncia, ¿no? Sería... Pero por eso también la paciencia y la frustración y la importancia de demostrar abierta públicamente, de sociabilizar esta información para decirle que esa persona que quiere romper con un círculo de violencia o un patrón de violencia intrafamiliar de muchos años, lo puede hacer. Hay un sostén externo, hay una red. Y hay muchos espacios. Entonces, como decís vos, siempre pueden ser perfectibles, eso seguro, pero no es que no hay nada. No es que no hay dónde ir en Caleta Olivia. Hay un montón de leyes. Hay leyes, hay ordenamientos internacionales, hay leyes nacionales y en función de todo eso, en Caleta Olivia, que es donde nosotras trabajamos y conocemos y vivimos y trabajamos y nos movemos en la lógica, digamos en las cuestiones de género que funcionan mal, bien, mejor, a veces. Claro. Sí, pero existen. Pero existen, están. Siempre se existe el 911, claro. Existe el 101, existe la Comisaría de la Mujer y la Familia, existe la Oficina de Violencia Doméstica, existe el Centro de Atención a la Víctima, existe la Secretaría de Políticas Integrales para la Igualdad, existen. Claro. Después quieren discutir con cada uno de los responsables, puede ser, no sé. Claro. No es mi tema, yo no vengo a discutir acá una institución. Lo que sí es importante saber que hay dónde ir. Claro.
Primero 911, siempre, 911 o 101. Y de ahí a todo el proceso de intervención que viene después, que obviamente es largo, no es fácil, implica un montón de energía de la persona y de quienes la acompañan en la familia, y a veces, como decías vos también, implica no solo hablar de mi violencia, sino exponer una lógica de violencia familiar que ninguno tenemos ganas de sentarnos a charlar. No, que es muy duro, que es durísimo, es muy duro, que pone en jaque amores y la estructura familiar. Y cariños de toda la vida, lealtades, exactamente. Pero bueno, como decíamos al principio, siempre hay que estar discutiendo, digamos. Me encanta el nombre del programa de ustedes, ¿no? La palabra es esa herramienta que nos diferencia de cualquier otra especie que tenemos conocida hasta ahora y nos permite una comunicación diferente que va más allá del instinto, que nos permite construcciones simbólicas, que nos permite romper con las construcciones simbólicas que ya hicimos para reconstruir para reconstruirnos a nosotros mismos, a los otros y a la sociedad en la que formamos parte. Sí, y en este presente. Y también me parece importante algo que vengo pensando este año en diferentes situaciones, que no te afecte a vos, que no me afecte a mí, no implica que no le afecta a un otro, ¿no? Entonces, pensar el derecho como un derecho para todos y sumarnos a esos debates y a esos espacios que están abiertos. Sí. Y aquellos que haya que construir. Así que sí, Flor, ahí te vi. Aprovechando el debate, el diálogo, la palabra. Este sábado, 15 de noviembre, conjunto de compañeras, amigas, colegas, que se vuelven a encontrar. Ya venían llevando a cabo distintos encuentros donde cuando era estudiante me encontraba, se llamaban y vuelven a encontrarse reuniones feministas. Ellas me pidieron que estaría bueno que para el 25 de noviembre se lleve a cabo una dinámica previa para poder llevar a cabo consignas, trabajar, generar un espacio de encuentro necesario, de charla, de diálogo, en un espacio abierto a la comunidad. Y dije, bueno, la UMPA, y me dijeron que sí, buenísimo. Y bueno, el espacio lo tenemos. Recordamos que la universidad es un espacio público, lo tenemos que cuidar y lo tenemos que habitar. Claro. Entonces, bueno, el 15 de noviembre a las 15 horas en el aula 3, las esperamos. Muy bien. Para que podamos encontrarnos y escucharnos, a ver qué sale para este 25 de noviembre. Bien, bárbaro. Hecha la invitación, remarcamos la invitación que ya compartió el Caletense desde hoy al mediodía y les agradecemos ser parte de este programa, de nuestro miércoles de Lo que construyen las palabras, con este tema que me parece que es sumamente importante volver a traer a la mesa el diálogo y continuar en esta construcción. Así que gracias, Flor, gracias a Ailem. A ustedes, chicas. Y que siga el debate hacia el 25N. Bien.